Con la dieta y con la utilización de probióticos y prebióticos, básicamente lo que hacemos son modificaciones en la flora transitoria o pasajera. Ya nos hablaba el doctor Suárez sobre la concentración de firmicutes y bacteroidetes y del armisticio que hay entre estos dos grupos bacterianos que tienen la capacidad de generar un metabolismo de una adecuada simbiosis para entender esto, qué es lo que pasa en nuestra microbiota. Estas son las principales funciones de la microbiota. En primer lugar, la inmunomodulación, en segundo lugar, la eliminación de toxinas y patógenos, y en tercer lugar, la estimulación del adecuado crecimiento y diferenciación celular intestinal a partir de la producción de ácidos grasos de cadena corta. Hablemos un poquito del síndrome de intestino irritable. Este hace parte de los trastornos del funcionamiento gastrointestinal, que son enfermedades que son crónicas, recurrentes y recidivantes, que tienen la característica de que la mayoría son incurables, pero no tienen connotación mortal. Adicionalmente, deterioran la calidad de vida. En prevalencia mundial se estima que es del 11.2%. Para países como el nuestro, estamos hablando de una cifra que va entre el 15 y el 19%, de acuerdo a esta publicación del año 2012. Esta publicación del año anterior en la revista GAD nos muestra una prevalencia para Latinoamérica del 17.5%, 60% mujeres, 40% hombres y una edad promedio de 37.5 años. Esta es una enfermedad que tiene unos altos costos, tanto directos como indirectos. La mayoría son pacientes sobreinvestigados, lo que nos llevan a que se aumente el número de consultas y aumente la atención en salud. Por otro lado, este grupo de pacientes es la segunda causa de ausentismo laboral en países desarrollados después del resfriado común. Esta es la descripción de la tercera revisión que se hicieron a los criterios de Roma. Si vamos a hablar de una enfermedad, tenemos que conocer en qué consiste. Los criterios de Roma son criterios diagnósticos que a partir de la sintomatología podemos diagnosticar. No es diagnóstico de exclusión. Roma 4 modificó algo de Roma 3 y hizo énfasis en los criterios diagnósticos e hizo énfasis en la fisiopatología. ¿Qué cambió de Roma 3 a Roma 4? Que ya estamos hablando del término dolor abdominal recurrente y no del disconfort, que era un término muy vago. En segundo lugar, se creía que la mayoría, por no decir todos los pacientes, mejoraban al hacer su exoneración, pero se ha encontrado que hay subgrupos, particularmente en los que predomina la diarrea, que los síntomas pueden empeorar al momento de la evacuación. Por otro lado, se ha encontrado una asociación en el cambio en la frecuencia de la deposición y en el cambio de la forma. Y en esto es importante que todos los médicos tengamos o nos vamos familiarizando con la escala de Bristol. La escala de Bristol, tipo 1 y tipo 2, nos indica estreñimiento, es decir, son esíbalos o heces caprinas solas o juntas formando salchicha, y la tipo 6 o tipo 7, que son heces blandas sin forma con bordes deshilachados, heces acuosas sin trozos sólidos. En este punto de estas dos últimas estamos hablando de la diarrea. ¿Por qué se utiliza la escala de Bristol o se recomienda? Porque se ha visto una adecuada correlación entre la forma de las heces y el tiempo de tránsito intestinal. Como vamos a hablar de que hay probióticos y antibióticos que sirven para determinado subtipo, debemos tener en cuenta que hay 4 subtipos de intestino irritable, en los que predomina la diarrea, es decir, en el que el 25%, es decir, una de cada 4 deposiciones es Bristol 6 o 7, o en los que predomina el estreñimiento, en las que por lo menos una de cada 4 deposiciones es Bristol 1 o Bristol 2. Hay un subgrupo adicional que son los mixtos y uno muy pequeño que son los no clasificables. Para países como los Estados Unidos, la prevalencia es 1/3 parte para cada uno de los que predomina estreñimiento, diarrea o mixto, y para países de Europa se ha encontrado que hay una mayor frecuencia del estreñimiento y mixtos comparado con los de predominio diarreico. Una breve referencia en que hemos evolucionado en el estudio fisiopatológico.
Para los años 50 estábamos hablando de trastornos del ánimo y fue en esa época que se empezó a hablar de la colitis psicógena. Posteriormente, para los años 60 se empezaron a describir trastornos en la motilidad, aumento del tiempo de tránsito en los que predominaba el estreñimiento en el intestino delgado, un aumento de la segmentación de la unión rectosigmoidea en los que predominaba el estreñimiento. Ya para los años 70 empezamos a hablar de alteraciones en la fase 3 del complejo motor migratorio. Para los años 80 empezamos a hablar de la hipersensibilidad visceral, pero también se encontró hipersensibilidad somática, por eso la asociación con enfermedades como la fibromialgia reumática, que ya hoy día tiene una asociación a partir de la microbiota. Adicionalmente, para el año 90, cuando en el Mundial de Gastroenterología se dieron los primeros criterios para unificar lo que se hablaba antes, que eran los criterios de Manning y los criterios de Kreutz, que inicialmente se utilizaban para procesos de investigación, pero que a partir del año 90 se socializó que se utilizaran como criterios diagnósticos. Empezaron a partir del 90 a describirse los casos de intestino irritable posinfeccioso. En la misma época, para el año 2000, empezamos a hablar de la serotonina y el boom fue la serotonina en el mundo. Empezaron a describirse la utilización de los probióticos. Finalmente se empezaron a utilizar dietas libres en gluten y posteriormente las dietas bajas en FODMAPs. ¿Qué es la nueva propuesta fisiopatológica que hace Roma 4? Básicamente que hagamos énfasis en la disregulación del eje microbiota intestino-cerebro. En segundo lugar, la alteración de la microbiota, cómo lleva a la producción finalmente de microinflamación. ¿Qué es lo que se ha descrito en los pacientes con intestino irritable? Que hay una alteración en la calidad y en la cantidad de bacterias a nivel del tracto digestivo. Estas son las principales hallazgos: el desbalance de las bacterias normales a nivel del intestino grueso, es decir, estamos hablando de la disbiosis. En segundo lugar, el desarrollo a partir de una infección de bacterias patógenas de intestino irritable, y estamos hablando del síndrome de intestino irritable postinfeccioso, y finalmente el aumento de las bacterias normales en el intestino delgado, y entonces estamos hablando de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Para los años 90 se empezaron a hacer cultivos y publicaciones mostraban que en los pacientes con intestino irritable había menores concentraciones de lactobacilos, bifidobacterios y coliformes. Pero cuando a partir del 2000 se empezaron a hacer los estudios de reacción en cadena de polimerasa, ya nos mostraban que había un leve aumento de los aerobios y que la concentración de lactobacilos, de bifidobacterias y de coliformes era muy similar con respecto a las personas sanas. En estudio a partir del año 2008 de electroforesis en gel de gradiente desnaturalizado, encontraron que en los subgrupos que predominaba la diarrea había una disminución de lactobacilos y un aumento de Bellonella spp en los que predominaba el estreñimiento y también de los arcaes metanógenos, particularmente el Methanobrevibacter smithii. Ya a partir de 2014, los estudios de aproximación molecular de secuencia profunda han encontrado un aumento de los firmicutes y un aumento de la Doria spp. La Doria spp es la cepa mayor productora de gas a nivel intestinal. Y se encontró una disminución de lactococos, de Bifidobacterius catenulatum, y una disminución del Blautia spp, que por su efecto acetogénico disminuye la producción de iones hidrógeno, disminuyendo la cantidad local de gas. Esto es lo que finalmente resume la disbiosis. Aumenta los firmicutes, disminuyen los bacteroidetes, y es en este punto donde se pierde el armisticio del cual el doctor Suárez nos hablaba anteriormente. En el subgrupo en los que predomina la diarrea hay disminución de Bifidobacterium y a su vez también hay disminución de Methanobrevibacter smithii. Ustedes saben que el metano es fundamental en la producción de estreñimiento. Lo contrario ocurre en los que predomina estreñimiento. Aquí es un breve resumen de todos los otros estudios que han a partir del 2004, los estudios de hibridación, de microarray, de la pirosecuencia de 16S del RNA con los mismos hallazgos más o menos. Pero ¿qué pasa? Los firmicutes, que son las bacterias malas, generan la producción de citoquinas proinflamatorias. Al generar citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1b, como la interleuquina 6, como la interleuquina 8 y la interleuquina 12, y también factores de necrosis tumoral, van a alterar la permeabilidad
van a aumentar la estimulación del sistema inmune, llevando a una microinflamación y al desarrollo de la perpetuación de la enfermedad. Caso contrario, hacen los bacteroidetes, que a partir de la producción de citoquinas antiinflamatorias y a partir de la producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, lleva a ejercer el efecto contrario a lo que veíamos que generaban los firmicutes. A partir del 90 se empezaban a describir casos de intestino irritable después de infecciones intestinales. El caso clásico fue la epidemia que hubo en el condado de Walkerton, cerca a Ontario, en Canadá, donde se contaminó el acueducto por Escherichia coli Campylobacter jejuni. En una población de no más de 5.000 personas, 2.069 desarrollaron gastroenteritis infecciosa y de ellos el 36% desarrollaron síndrome de intestino irritable que aún 8 a 10 años después permanecían sintomáticos. Factores de riesgo, un punto adicional, tener una infección intestinal, de los pacientes que tienen intestino irritable, entre el 4 y el 31% tienen un antecedente de una infección intestinal como desencadenante del mismo, lo cual lleva a una media del 10% y genera un riesgo de 7 veces mayor. Pero existen factores de riesgo, mujeres, joven, con trastornos distímicos, depresión, ansiedad, y que la duración y la intensidad del proceso infeccioso sea importante. Por otro lado, al inicio se creía que solo se presentaba después de infecciones bacterianas, después empezaron a haber descripciones de infecciones virales y de infestaciones parasitarias. En esta diapositiva solo quiero hacer énfasis en que del 10 al 20% de las personas que tienen gastroenteritis infecciosa pueden desarrollar finalmente síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Importante en la fisiopatología, ya nos describía el doctor Suárez cómo nosotros tenemos cierta cantidad de bacterias en nuestro intestino delgado, pero la cantidad es menor a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. Los primeros trabajos que se hicieron con los test de hidrógeno expirado para diagnosticar la enfermedad mostraban que cuando se suministraba la lactulosa, los iones de hidrógeno rápidamente aumentaban en 46-84% del global de los pacientes con intestino irritable tenían un test positivo, y esta era una cifra aún mayor en los pacientes que tenían intestino irritable de predominio diarreico. Como les decía, a partir de los trabajos del doctor Marc Pimentel y posteriormente se le agregaron los trabajos del doctor Anthony Lembo, del doctor William Shea, hablaban de la prueba de aliento positivo. Y fue en ese momento, 2 años más tarde, cuando se creía que se producía a partir del sobrecrecimiento bacteriano una microinflamación que llevaba a una alteración motora, especialmente en la fase 3 del complejo motor migratorio, y fue en ese entonces que se empezaron a utilizar antibióticos para el manejo de esta enfermedad. Ya el gol estándar del sobrecrecimiento bacteriano en el diagnóstico es el aspirado yeyunal y el aspirado duodenal. Comparado los sanos con los pacientes con intestino irritable, el sobrecrecimiento es 6 veces mayor y la cifra es mucho mayor en los que predomina la diarrea como síntoma cardinal. Esta es la propuesta fisiopatológica actual del síndrome de intestino irritable, que a partir de una gastroenteritis infecciosa, que a partir de una disbiosis y del sobrecrecimiento bacteriano nos lleva a una microinflamación, y esta a su vez alterar la motilidad y la sensibilidad local. Se ha encontrado que a partir de la fermentación que hacen bacterias facultativas empeorarían la producción de gas localmente, empeorando la sintomatología de sensación de distensión subjetiva y objetiva y dolor abdominal. En los últimos 30 años poco ha cambiado en el tratamiento. La propuesta actual es que el tratamiento que siempre ha sido sintomático estemos cambiándolo a tratamiento fisiológico. Y en este punto los antibióticos y los probióticos han ganado terreno en la distensión abdominal y en el manejo de la diarrea como síntomas para modificar. Excelente la descripción que daba el doctor Suárez, solo para agregar a la descripción de la FAO que la mayoría son lactobacilos y bifidobacterias. Me gustó esa descripción, doctor. Pero ¿cómo podrían actuar los probióticos? Ya veíamos que en la fisiopatología lo fundamental es la alteración en la calidad y en la cantidad de bacterias. Entonces, ¿los probióticos qué hacen? En resumen, para lo que nos decía el doctor Suárez en nuestra primera conferencia, ese antagonismo microbiano, el antagonismo competitivo por nutrientes y receptores, por otro lado, la producción de un pH inadecuado a partir del ácido láctico, acético y propiónico, un pH bajo,
la producción de defensinas a partir de las células de Paneth, la producción local de bacteriocinas, que era un medio que frena en su momento la entrada de bacterias. Pero adicionalmente los probióticos tienen la capacidad de mejorar las moléculas MUC2 y MUC3 que hacen que el moco sea espeso, evitando la penetrabilidad de las mismas, bien sea o de proteínas producidas por las bacterias o la penetrabilidad de las mismas bacterias. Y mejora las uniones estrechas. Parece que hay subgrupos o cepas de probióticos que tienen la capacidad de regular receptores neurosensoriales, produciendo sustancias que estimulen los receptores mu, opioides, y los receptores cannabinoides. En esta diapositiva quiero resumirles cómo cepas de lactobacilos y bifidobacterias tienen la capacidad de aumentar la producción de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 y disminución de las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 12 y del factor de necrosis tumoral. Con lo cual vamos a llegar a disminuir la inflamación, pero todo lo que generan los firmicutes localmente a nivel de la microbiota puede ser bloqueado por una buena producción de ácidos grasos de cadena corta. Y vemos algunas cepas, cada una con diferente concentración en producción local de ácidos grasos de cadena corta. Entonces la ganancia es mucho mayor. Pero siempre debemos hablar, cuando venimos a hablar con ustedes o con cualquier médico de cualquier índole, debemos estar basados en guías y en consensos. Esta guía, que es de la Organización Mundial de Gastroenterología de mayo del 2008, fue publicada. En su momento mostraba una evidencia buena para la utilización de probióticos en intestino irritable. Pero lo básico es hablarles de medicina basada en la evidencia, no medicina basada en la conferencia, como hacemos acá. Y en los estudios randomizados y controlados de probióticos y prebióticos para el año 96 en PubMed, habían solo 3 estudios. Para el año 2005 la cifra había subido a 66 y ya habían 4 publicaciones de metaanálisis. Este primer metaanálisis es un metaanálisis clásico de la doctora Lynn McFarland y de la doctora Sacha Dublin, en la cual encontraron 20 estudios de robustez epidemiológica que eran placebo controlados, que mostraban que ciertas cepas de lactobacilos generaban buena respuesta y otras no tanto. Primer estudio de David Thorne en el año 89 con esta cepa de Streptococcus faecium mostraba mejoría global de los síntomas. Es llamativo que publicaciones de LGG en adultos no mostraban buena respuesta en los pacientes con intestino irritable, mientras que LGG utilizado en niños durante 6 semanas mejoraban la percepción de dolor y de distensión abdominal. Con esta cepa de lactobacilos plantarum, para el año 2001, el grupo de Nietzelin mostraba que había mejoría del dolor y mejoría global de los síntomas, con una ganancia terapéutica comparada con el placebo de más del 40%. Pero un año más tarde, utilizando la misma cepa, la publicación de Sen y colaboradores encontró que no tenían los mismos hallazgos. Cócteles de probióticos, como en esta publicación de BSL número 3, han mostrado, la publicación de King y Camilleri, mejoría de la distensión abdominal, y en esta de Kim y Vázquez, mejoría de la flatulencia. Hay algunos trabajos que recalcan sobre la utilización de ciertos cócteles, y en estos cócteles, digamos, el BSL número 3 ha mostrado buena respuesta en los de tipo mixto y en los de predominio diarreico, mientras que otros cócteles como el SCM3 han mostrado mejores respuestas en predominio estreñimiento. Esta publicación del año 2005, ¿por qué se los traigo a colación? Comparando lactobacilos y Bifidobacterium infantis de este tipo 35624, lo importante que mostró esta última cepa, mejor respuesta, y en esta publicación era donde empezaban a hacerse evaluaciones sobre la producción de citoquinas antiinflamatorias versus citoquinas proinflamatorias. Esta publicación de metaanálisis del año 2014 del doctor Alexander Fon y eminentes médicos de multicéntricos, Anthony Lembo, Eamon Quigley, que fue expresidente de la Organización Mundial de Gastroenterología, mostraba que los probióticos eran efectivos y mostraban mejoría global en lactobacilos muy poca, mientras que en cepas
de bifidobacterias o en algunos cócteles de probióticos, mejor respuesta, como vemos en la diapositiva, ganancia mientras está a favor, cuando están a la izquierda de la imagen, por detrás de la línea vertical. En la mejoría de dolor, similares hallazgos, lactobacilos muy poca respuesta, combinaciones y bifidobacterias mostraban mejores respuestas en mejoría de dolor. Similares hallazgos en este estudio de Paul Moayedi. Esta es una diapositiva que les quiero mostrar, es cómo en mejoría global de los síntomas hay una ganancia terapéutica que va entre el 23 y el 29% comparado con los pacientes que utilizaron placebo y un número necesario a tratar de 4 a 7 pacientes. Y en la mejoría de dolor, el número necesario a tratar se acerca casi a 9 y la ganancia terapéutica es aproximadamente del 21%. Esta publicación de Paul Moayedi nos mostraba mejores respuestas con bifidobacterias, no tan buena respuesta de lactobacilos y recomendaba la utilización de combinaciones. La doctora Abreu en la intervención anterior en la mesa redonda habla cómo o nos comentaba de que puede haber un efecto simbiótico a favor de la utilización de algunas combinaciones, pero a su vez hay combinaciones que pueden inhibir los efectos benéficos de algunas cepas. Ya para el año 2017, la publicación de la Organización Mundial de Gastroenterología nos mostraba niveles de evidencia iguales en Bifidobacterium infantis, nivel de evidencia 2, al igual que esta cepa de Bifidobacterium animalis, que fue una leche fermentada de Laboratorios Danone, que la tuvimos comercial en el país, un nivel de evidencia 2, la utilización de prebióticos como fructooligosacáridos de cadena corta y oligosacáridos en estas dosis de 3 a 5 miligramos por día. Lo que sí es recomendable que no se nos vaya la mano en prebióticos, porque cuando se utilizan muchas veces más de 10 gramos por día, lo que vamos a hacer es que bacterias facultativas fermenten estos prebióticos y empeoren la sintomatología. En esta diapositiva quiero mostrarles cómo en la utilización de un simbiótico de Bacillus coagulans y fructooligosacáridos, nivel de evidencia 2, y este es un estudio español que fue publicado por el doctor Tojo, por colaboración del doctor Adolfo Suárez González y todo un grupo de colaboradores, un grupo de metaanálisis en los cuales mostraban ganancia terapéutica en dolor en los niños con la utilización del GG y en los adultos la utilización de cepas de Bifidobacterium infantis 35624. Esto es en resumen similar a los hallazgos anteriores, pero qué pena que no me quiere correr. Ay, me estoy saltando una de las diapositivas, que es la de prebióticos. En la de prebióticos quiero hacer énfasis en dos cosas. Los prebióticos, muchos de ellos, hacen parte de los FODMAPs, que son oligo-di-monosacáridos fermentables y alcoholes polioles, que por plausibilidad biológica tienen la posibilidad de generar un efecto osmótico o ser fermentados por bacterias, localmente produciendo más gas y pueden, si no los utilizamos a las dosis adecuadas y el prebiótico adecuado, empeorar la sintomatología de los pacientes. Como resumen de probióticos, hay mucha heterogeneidad de los pacientes, de las cepas, de las mezclas y han mostrado moderado beneficio en flatulencia, distensión y dolor abdominal. Quizá la mayor ganancia está en la disminución de la intensidad y la duración de la sintomatología en los pacientes con gastroenteritis infecciosa, que son factores predisponentes para el desarrollo de intestino irritable postinfeccioso. Se recomienda la utilización de bifidobacterias o de mezclas de cócteles demostrados con una duración de por lo menos 4 semanas, utilizados más de 10 a las 10 unidades formadores de colonia por día. Usar antibióticos si el síndrome de intestino irritable no es una enfermedad infecciosa. Esto fue cuestionado posteriormente. La utilización de algunos antibióticos, no me quiere correr Dimas, ahora sí, la utilización de algunos antibióticos, perdón Dimas, mostraron cómo la utilización de aminoglicósidos, de clortetraciclina, mejoría sintomática y mejoría en los test respiratorios.
Estos fueron reemplazados un poquitico a partir de la comercialización y los estudios iniciales de la rifaximina. La rifaximina tiene la ventaja sobre los aminoglicósidos, es que se absorbe solo entre el 3 al 5%, perdón, no se absorbe, mientras que los aminoglicósidos se pueden absorber del 3 al 5% con el peligro de oto y nefrotoxicidad. De otro lado, tienen un mayor espectro antibacteriano y adicionalmente el tener un anillo pirimidazólico extra lo hace hidrofóbico y con una alta concentración en zona donde necesitamos, que son zonas ricas en bilis. Concentraciones inhibitorias mínimas hasta del 100% en estafilococo dorado, enterococo faecium, enterococo fecalis y hasta el 85.4 en Escherichia coli. Pero es que el efecto no solo es antibacteriano, inhibiendo la subunidad beta del RNA polimerasa, sino que se ha visto que actúa como agonista del receptor pregnano X. ¿Qué hacen estos receptores pregnano X? Son los que generan menor expresión en la producción de citoquinas proinflamatorias y menor señal del factor nuclear Kb, que es el que va a estimular la producción de factores de necrosis tumoral. Por tanto, no es solo por el efecto antibacteriano, sino por el efecto de disminución de las citoquinas en que vamos a mejorar estos pacientes. Mejor respuesta en intestino irritable de predominio diarreico fue aprobado en mayo del 2015 por la FDA, ya lo hemos venido utilizando, y los trabajos mostraban que utilizados 550 miligramos 3 veces a día durante 14 días mostraban resultados, pero los resultados están fundamentados en que se está haciendo una modificación de la microbiota. Estos metaanálisis, que fueron Target 1 y Target 2, fueron replicados por otros metaanálisis con una ganancia terapéutica por encima del 10% en los pacientes. Y en esta diapositiva solo quiero mostrarles que la utilización de mezclas de neomicina con rifaximina obtiene buenos resultados. ¿Por qué la neomicina? Porque en buenos resultados en intestino irritable, predominio estreñimiento. Porque la neomicina actúa muy bien contra los arcaes metanógenos. Entonces disminuye la concentración de algunos como el Methanobrevibacter smithii, entonces mejoraría a los pacientes. Como resumen, finalmente lo que estamos haciendo con estos moduladores del microambiente, antibióticos y probióticos, es una reseteada fisiopatológica de la microbiota, y quería darles un último informe en trasplante de microbiota fecal. Esta es una publicación que salió en agosto 4 del presente año en la revista online de la revista GATT. Un estudio danés, 56 personas normales, se les suministró de un donante, con intestino irritable, se les suministró de un donante sano 25 cápsulas cada mañana durante 12 días, comparado con la otra mitad con placebo, y encontraron que el estudio de calidad de vida a los 3 meses, para sorpresa de todo el mundo, tenía mejores resultados en calidad de vida los que habían recibido placebo que los que habían recibido el trasplante de microbiota fecal. Por tanto, el trasplante de microbiota fecal todavía no es la panacea para el manejo de la disbiosis. Resumen final, qué pena que vengo diciéndoles resúmenes hace mucho rato. Palabras adicionales: la utilización de lactona, de lovastatina, que es un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, que se utiliza para el tratamiento de las dislipidemias, se ha encontrado que altera la membrana celular del Methanobrevibacter smithii, y parece que va a ser el futuro en el manejo de estreñimiento crónico y el el intestino irritable de predominio estreñimiento. Esta es la recomendación final que da la clínica Mayo en los pacientes con intestino irritable de predominio diarreico, los de tipo mixto, es que empecemos con una dieta baja en FODMAPs o dieta libre de gluten. Si el paciente responde adecuadamente, continuar la dieta. Si el paciente no responde, ya empezamos con dieta gluten free. Recomendable pasarlo a dieta libre de FODMAPs, pero no lo contrario, porque creemos que lo que el paciente no tiene es una cosa distinta, intolerancia al gluten, que es más bien una intolerancia a un fructano que tiene el trigo, y es el que va a desencadenar los síntomas del paciente. Si el paciente mejora, continuar la dieta; si no mejora, dar combinaciones o cepas individuales y demostradas de probióticos. Si el paciente mejora, continuar el probiótico durante por lo menos 12 semanas, y si no hay buena respuesta, utilizar antibióticos, particularmente la rifaximina. Muchas gracias. Perdón, Dimas, que me pasé.